Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Vivian Moraga, una mujer que nos enseñará que el amor es un don del Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza entre Familia. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Vivian Moraga es de nacionalidad chilena, oriunda de Curicó, ciudad en la región del Maule. Durante muchos años ha sido colaboradora en programas de Nuevo Tiempo Chile en diferentes áreas de las comunicaciones, además de ser líder en diferentes departamentos de la Iglesia Adventista. En 1985 se casó con el pastor Luis Araya, quien también fue cercano ministro del Evangelio en televisión y Radio Nuevo Tiempo. Tuvieron una hija y dos hijos, Pamela, Claudio y Mauricio. Después de 38 años de matrimonio, Vivian ha enfrentado el fallecimiento de su esposo, quien sufrió un cáncer durante 3 años. Actualmente lleva un año después de aquel episodio y dedica su vida a ayudar a los demás y contar su testimonio en cada oportunidad que aparece para la gloria del Señor, enfocada también en su familia y en sus nietos, Sofía, Laura y Carlos Felipe. Vamos a conocer a Vivian. Quédate en Identidad. ¿Has sufrido la pérdida de un ser querido? Hoy tenemos a nuestra protagonista, Vivian Moraga, chilena, y ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Vivi, un placer tenerte aquí en Identidad, en la Nuevo Tiempo. Felices de conocer parte de ti, de tu identidad. Y bueno, gracias por tu valentía de estar hoy con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias porque siempre es un agrado estar en esta casa de Nuevo Tiempo que también me ha recibido siempre con mucho cariño. Así es que gracias. Sí, nosotros queremos muchísimo a Vivi, a su familia, realmente tienen un espacio muy especial, valga la redundancia, aquí en la Nuevo Tiempo, también está allí apoyándonos en radio, Nuevo Tiempo, en un programa que se llama Miradas, así que bueno, siempre nuestro corazón gigante contigo, Vivi, por esos dones y talentos maravillosos que el Señor te ha otorgado y lo que tú has brindado también es una bendición y agradecerte nuevamente por estar aquí. Cuéntale a nuestros amigos quienes de pronto no te conocen, quién es Vivi Moraga, dónde vive actualmente, sus hijos, bueno, para que te conozcan. Adelante. Vengo de un hogar que no conocía las cosas del Señor mucho, no estaba tan relacionada con la vida religiosa y ahí crecí, me fui formando. Era un hogar disfuncional, donde mi mamá especialmente hacía grandes esfuerzos por sacarnos adelante, mientras mi papá hacía la inversa. Entonces era una vida difícil, muy compleja, muy complicada. Sin embargo, siempre tuvimos el apoyo de ella. Hoy día tengo 59 años y vivo en la ciudad de Chillán, un poco más al sur, y estoy aquí viviendo solita por ahora. Wow, sin duda allí el esfuerzo familiar se nota. Y hablando de familia, querida Vivi, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, cómo tu mamita empezó a conocer allí de la iglesia, de la Biblia. Cuéntanos cómo llegó el Señor a tocar la puerta de tu hogar. Sí, mira, mi mamá nos contaba que por esos años ella estaba viviendo en Argentina y con mi papá habían tenido que ir a ese país, y estando allá mi abuela le empezó a contar que estaba conociendo estos nuevos hermanos de la iglesia adventista y que le parecía tan interesante, que tenían cosas tan lindas, que el trato era tan bonito, que cuando ella volviera a Chile quería contarle todo. Y efectivamente así fue cuando mi mamá volvió a Chile. Mi abuela comenzó a contarle, mi abuelo igual, luego mi abuelo se enfermó
Y aunque mi mamá era más bien reacia a las cosas de iglesia, se vio bastante impactada por el apego que mis abuelos fueron teniendo con la religión y la empezaron a impartir a nosotros. Entonces mi mamá comenzó a llevarnos a nosotras a la iglesia. Mi papá nunca quiso, mi papá no se acercó, pero sí mi mamá nos llevaba a las 5 y a veces tenía que hacer grandes esfuerzos, nos dejaba en la noche del día viernes bañadas, éramos todas entre niñas y adolescentes, y nos dejaba a todas bañadas y vestidas, y nos acostaba vestidas para que mi papá no se diera cuenta. Y al día siguiente mi papá, como era comerciante, salía temprano y entonces apenas él salía de la casa, mi mamá nos sacaba de la cama y salíamos volando a la iglesia y era todo un tema que yo me imagino para ella debe haber sido bastante difícil, pero como yo era niña, yo era pequeña en ese tiempo, de haber tenido unos 8 9 años, me parecía entretenido y así comenzamos a relacionarnos con la iglesia en espacios muy cortitos. No podíamos asistir a todas las reuniones, no tenía mi mamá permiso en ese tiempo de mi papá, así es que era difícil para ella conciliar el participar. Sin embargo, así poco a poco fuimos acercándonos más y a mí siendo niña me encantó desde el principio, desde muy chiquita, desde los 9 10 11 años, yo ya me sentí muy bendecida de poder conocer a esta gente nueva que era distinta de lo que yo y toda mi familia vivíamos en la casa. Wow, qué valiente tu mamita hacer ese tremendo esfuerzo ahí con sus 5 hijitas, organizándolas allí el día viernes para en la mañana, el sábado ir a la iglesia, tener esa valentía, esa fuerza que solo proviene de Jesús. Y el Señor es fiel, Él conoce cada corazón, cada situación también. Y en tu caso, querida Vivi, que además disfrutaras de este lugar, de este espacio, de los hermanos, de las actividades, me imagino de las manualidades, el dibujo, Jesús, la Biblia, el arca de Noé, bueno, cosas que te van familiarizando y entregando de a poco la palabra de Dios, eso empieza a generar y a sembrar una semilla. Tú más adelante tienes la oportunidad de estudiar en el Colegio Adventista de Chile, que está ubicado allí en Chillán. Cuéntanos cómo fue eso para ustedes, porque yo creo un sueño prácticamente, principalmente para tu mamita en esta lucha de seguir inculcándoles a ustedes la palabra de Dios, la Biblia, orar, cantar, aún con oprobio, por decirlo de alguna forma. Bueno, igual esos eran tiempos bien distintos de los que son ahora, Claro. donde se tenía muy poca información, no existían las redes sociales, entonces todo lo que sabíamos de este colegio adventista que quedaba a unos 300 kilómetros de nuestra ciudad era muy poco. Entonces, casi por algunas personas que nos iban comentando, pero yo empecé a solicitar que me mandaran para allá interna. Supe que existía esa posibilidad y bueno, mi papá se negó rotundamente, mi mamá sabía que eso le iba a generar muchos problemas, entonces también tampoco me apoyaba porque sabía que esto iba a traer muchos problemas. Y yo estuve 2 años pidiendo venirme o ir a estudiar ahí a lo que en ese tiempo era el CACH, le llamaban, el Colegio Adventista de Chillán. Y yo iba a entrar a la secundaria, entonces entré, finalmente pude venirme porque yo ya insistía tanto, y yo siempre fui bien intensa, ¿no? Entonces, insistía tanto que yo creo que mis papás estaban así muy cansados y me permitieron venir. Me trajeron acá cuando mi papá llegó con mi mamá y llegamos aquí al internado, se dieron cuenta que el colegio era mixto, había hombres y mujeres. Mi papá armó un escándalo, me quería llevar de vuelta, me quería meter al auto a las fuerzas, yo ya había bajado las maletas y entonces yo me negué rotundamente, me puse firme. Mira, mi papá me pegó ahí delante de las personas, de la gente que andaba por ahí en el campus del colegio, pero yo me puse firme y yo dije, yo no me voy, si ustedes me llevan, yo me voy a morir. Y entonces yo los amenacé con muchas cosas y yo era súper intensa y tuvieron que finalmente dejarme y con todas las condenas del mundo y todas las advertencias de que no me iban a llamar más, que no me iban a mandar dinero, pero para mí nada importaba, yo quería quedarme y la verdad que desde el día uno que llegué ahí al colegio fue para mí maravilloso, un encuentro con la vida, desde muchos puntos de vista, el poder conocer a otra gente, cómo vivían las otras familias,
cómo desarrollar la amistad con jóvenes, con otras chicas, porque nosotros teníamos muy pocas oportunidades de hacerlo, estábamos muy comprimidas dentro de la casa. Entonces fue una experiencia extraordinaria desde siempre. Me encantó. Ese mismo año, en septiembre de ese año, tomé la decisión de entregarle toda mi vida a Jesús, me bauticé, debo haber tenido 15 años y fue muy lindo. Sí, tenía 15 años, estaba a una semana de cumplir los 16. Fue muy bonito, fue una experiencia preciosa que la tengo guardada así, pero a fuego en mi corazón porque ya mi vida estaba cambiando, ya veía un mundo distinto del que yo conocía, en el cual yo me había formado. Aquí no había violencia, yo veía el trato de los profesores que era impresionante, cómo se preocupaban por uno, cómo estaban allí atentos, era una cosa distinta que yo no había visto jamás en la vida. Es tremenda tu convicción, querida Vivi, porque y valentía también, de cierta forma, con tus padres y esa situación, no, ya aquí con las maletas no me devuelvo, quiero estar en este lugar y esa fuerza increíble que el Señor te estaba otorgando y qué bendición aún mayor cuando en ese mismo año decides por Jesús mediante el bautismo, te entregas a Él y empiezas a vivir este mundo, esta experiencia de conocer al Salvador, de estar en un colegio cristiano adventista que hace totalmente la diferencia. De hecho, yo aprovecho este espacio para que nuestros amigos puedan ingresar a www.educacionadventista.com y encuentren el colegio adventista, la universidad adventista más cercana a su hogar. Realmente es una institución que no solo te forma para la vida terrenal, sino con valores, principios cristianos y te prepara para la vida eterna. Más que enseñanza, dice su lema, y sin duda marcó eso muchísimo en tu vida, querida Vivi, y en esta misma línea que estabas empezando a vivir, quiero que me cuentes un poco cómo conoces a Luis Araya, al pastor Luis Araya, querida Vivi. Era difícil porque yo miraba hacia adelante y él ya estaba estudiando teología. Yo estaba en tercero de secundaria y él estaba en primer año de la carrera de teología, entonces se estaba preparando para ser un pastor y yo decía, yo no tengo ninguna posibilidad de ser la esposa de un pastor, yo no entiendo nada lo que es eso, no sé nada de eso, entonces era complicado y sin embargo empezamos una relación que igual con em, muchas caídas, subidas y bajadas, porque yo era muy intensa, pasaba por momentos difíciles familiares que hacían que fuese muy insegura y que fuese inestable también emocionalmente. Entonces, pero él estaba dispuesto a jugárselas por mí y él me buscaba una y otra vez. Era la verdad que él fue el que armó esta relación y la fue sosteniendo en el tiempo mientras él pudo hacerlo. Pasa algo más adelante y comentamos allí tras de cámaras porque 2 años antes de tu matrimonio ustedes se habían separado. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y cómo Dios te sostuvo, estaba ahí y tenía ese ángel para ti también por la situación que vivías también emocionalmente, Vivi. Terminamos, porque yo nunca me sentía a la altura de ser una esposa de llegar a ser la esposa de un pastor, entonces era complicado y estaba muy involucrada en la problemática que seguía existiendo en mi familia. Había maltrato, había violencia, hacia mi mamá, mucho maltrato, hacia mis hermanas, y yo era la que más me libraba por estar lejos, pero cuando iba en las vacaciones también tenía que vivir la experiencia de un hogar muy disfuncional. Entonces eso hacía que yo no mantuviera el equilibrio. Entonces finalmente terminamos la relación. Yo creo que Luis ya estaba muy cansado también de intentar llevarme hacia aguas más tranquilas y yo siempre volvía hacia todas esas inquietudes. Entonces finalmente terminamos y durante 2 años no nos vimos. No supimos nada el uno del otro porque, como yo decía, no había redes sociales, no había nada en ese tiempo para hablar por teléfono, tú tenías que ir a una cabina telefónica, no era como ahora, era la edad de piedra, era totalmente diferente. Entonces, de verdad que no supimos nada el uno del otro. Él se graduó, yo no quise volver nuevamente al lugar donde había estado estudiando. Ya para ese entonces yo había terminado el primer año de una carrera eh, de pedagogía en historia y geografía,
entonces yo no quise volver tampoco y pasamos estos 2 años separados, pero en ese intertanto los problemas siguieron en el hogar y lamentablemente me enamoré de una persona que no era la indicada y yo empecé a involucrarme emocionalmente mucho con esa otra persona, pero en el camino y apartarme de Dios también. Aunque amaba a Dios profundamente, pero yo sabía que esta relación no me llevaba a Él, sino que me alejaba de Él. Eh, Aunque me involucré mucho emocionalmente, un día decidí salir de la relación, pero como no sabía cómo salir, porque no tenía los recursos emocionales, no había alguien que me ayudara, las decisiones tenía que tomarlas sola, basada en lo nada que yo sabía de todo esto, entonces tomé la triste decisión de, de quitarme la vida y tuve un intento de suicidio muy complicado que me llevó a pasar varios días en el hospital, y era como mi manera de terminar con la relación, porque yo ni siquiera sabía enfrentar cómo se hacía eso, porque mis emociones eran fuertes, eran intensas, entonces eh, me llevó a hacer eso. Y, y fue difícil, fue difícil para mis padres, fue difícil para mis hermanas, para mí, y tuve una recuperación muy larga. El tiempo de recuperación fue duro, fue difícil. Y en ese tiempo de recuperación, yo decidí buscar a Luis nuevamente. Aunque ya había terminado la otra relación y a pesar de que mis sentimientos todavía estaban muy ligados a esa otra persona, yo decidí buscar a Luis. Y no era fácil, entonces averiguando por allí llegué a saber dónde él estaba trabajando ya. Lo primero que él me preguntó era si yo estaba enamorada de él todavía, y por supuesto que yo no podía mentirle, y mis emociones estaban hacia otra persona, entonces yo le dije, mira, la verdad es que yo no sé, y traté de dar alguna respuesta coherente que no resultó. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Mira, llevo 2 años tranquilo, sin ti, no quiero saber nada de ti, y me colgó. Entonces fue también duro ese momento para mí, pero una compañera de trabajo, yo me había puesto a trabajar, una compañera de trabajo que era mayor, podría tener la edad de mi mamá, yo le llevé las cartas que tenía de Luis y cómo él me trataba y todo eso. Entonces ella me dijo, no, tú tienes que seguirlo, tú tienes que buscarlo. Él es la persona. Ella no era una mujer cristiana, pero era una mujer interesante y muy sabia. Me dijo, no, tú tienes que buscarlo, buscarlo. Entonces finalmente yo seguí insistiendo y 3 meses después Luis me escribió una carta y me dijo que yo fuera donde él estaba, que era a la ciudad de Concepción, que quedaba unos 450 kilómetros desde mi casa, y mis papás jamás me iban a dar permiso para irme para allá. Mi papá era muy posesivo, muy aprensivo, entonces, pero dadas las circunstancias y que yo estaba en este proceso de recuperación, del cual no lograba salir emocionalmente, mi mamá le dijo, mira, déjala ir porque igual aquí se va a morir. Si tú la dejas acá, se nos va a morir acá, va a hacer otra cosa, va a intentar otra cosa, déjala ir. Así es que yo fui. Tomé un bus y llegué a ese lugar y me reencontré con Luis y yo iba totalmente decidida de volver con él. Y le dije que volviéramos y bueno, sin mentirle, pero diciéndole que reanudáramos la relación, él estuvo dispuesto y volvimos y tomamos enseguida la decisión de casarnos y fijamos una fecha para 3 meses después. Y efectivamente así lo hicimos. Avanzamos en esa dirección para casarnos. Yo nunca más volví a ver a esa otra persona, pero mi corazón todavía estaba muy enganchado, como decimos acá en Chile. Entonces yo oraba a Dios y le decía, Señor, yo sé que mi camino tiene que ser con Luis porque yo quiero servirte a ti, yo quiero amarte, yo quiero vivir una vida como esa que conocí allá cuando estudié en Chillán, yo quiero vivir una vida distinta. Yo no quiero repetir el vivir en un hogar como el que tuve, yo quiero tener un hogar distinto y él me puede llevar hacia allá y tú me puedes dar eso con él. Entonces yo le pedí al Señor que me ayudara a amarlo y le decía, Señor, yo quiero amar a Luis porque él no merece que yo no lo ame, él merece solo que yo lo ame, porque él me ama de verdad. Entonces yo todos los días oraba durante esos meses, oraba con mucha intensidad, Señor. Y le suplicaba que él me regalara amor. Y yo le decía, Señor, tú eres amor
yo necesito un amor que no está dentro de mí, que tiene que venir de fuera de mí y tú me lo puedes dar. Pero seguía avanzando y se preparó todo lo que tenía que ver con el matrimonio, con la fiesta. Compramos el vestido de novia con mi mamá y preparamos la casa y la fiesta y todo. Y la noche antes de casarme, mi hermana me hablaba, mi hermana mayor, y me decía, Vivian, vente a vivir con nosotros, pero no te cases, no te cases, tú no estás enamorada, no te cases. Pero yo seguía adelante y yo no estaba viviendo esa ilusión, yo lo único que quería era dar el paso de llegar a una vida distinta. Y entonces recuerdo haber llegado a la ceremonia del matrimonio y cuando uno mira las fotografías que yo tengo entrando a la iglesia, mi mirada es dura, es seca, es como que mis ojos no brillaban. No, nadie podría decir qué linda esa novia. Pero cuando fue la ceremonia y Luis cantó en la ceremonia y después yo escuché todo lo que los dos pastores, mi suegro que era pastor, más otro pastor amigo, fueron diciendo en relación a lo que era la vida del matrimonio y lo que era amarnos, yo escuchaba así, yo decía, solo en mi mente estaba Dios, dame amor por Luis, regálame amor. Y entonces yo recuerdo claramente, así, claramente el milagro que Dios hizo, que yo lo tengo guardado muy en mi corazón. Por eso yo creo firmemente en los milagros, porque cuando los pastores nos hicieron girar hacia la membresía y dijeron, eh, les declaro marido y mujer, y entonces les presento al matrimonio Araya Moraga, algo me invadió, así fue una cosa increíble, así que pasó por mi cabeza, por todo mi cuerpo, hasta los dedos de mis pies, y entonces yo sentí un amor inmenso, inmenso por Luis. Amén. Lo Eso amé es, tanto, tanto, y yo todo esto se lo conté a mi esposo 10 años después de haberme casado con él, 10 años después yo le conté a él esta historia. Pero yo no estuve casada con él ni un minuto sin amarlo, o sea, desde que yo lo amé desde el primer momento en que me casé, desde que salimos de la iglesia, y hay fotos donde yo salgo por el pasillo con mi esposo y salgo radiante y ahora sí soy una novia hermosa. Y salí de la iglesia y afuera de la iglesia estaba la camioneta de esa otra persona y él estaba parado afuera mirando hacia allá. Y a mí no me pasó nada en el corazón, en la mente, nada. Fue como si yo viese a cualquier personaje pasando por la calle, él estaba allí mirando eso. Y simplemente yo estaba enamorada de la persona que ahora era mi esposo y Creo de que verdad que fuiste a la fueron. fuente correcta, querida Vivi. Voy a interrumpirte un momento porque voy a invitarles a nuestros amigos a que nos acompañen a una segunda parte de tu historia, porque queda mucho por conversar, queda mucho por hablar, pero sin duda tú fuiste a la fuente correcta, al Padre Celestial. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De Él, por Él proviene. Y que tú le suplicaras a Dios ese amor y que Él te lo entregara sobreabundantemente. Es un milagro divino. Yo quiero agradecerte, Vivi, e invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final para cerrar esta primera parte de tu historia e invitar para una segunda parte. Adelante, querida Vivi. Muy bien, si yo pudiera dejarles un mensaje, sería especialmente a los jóvenes. A veces tomamos decisiones sin pensar en el futuro. Y yo creo que cada decisión que tomamos en relación a la vida que vamos a vivir más adelante, en 5, 10, 15 años, tienen que ver con lo que hoy decidimos. Entonces, mira hacia adelante, no te apresures. El corazón no manda, no manda. Tienes que tomar decisiones basadas en lo que has vivido hacia atrás, en lo que has visto de otras personas. Entonces, toma las decisiones correctas y pide ayuda al Señor. Él es la fuente del amor, Él es todo. Yo creo que nada, eso. Es lindo, es maravilloso enamorarse y Dios puede darte y mostrarte el camino correcto. Amén. Muchas gracias, Vivi, por ese lindo mensaje final, esta invitación a ir en pos de Jesús, a que Él nos muestre el camino, nos indique la persona correcta, porque el Señor conoce tu pasado, tu presente y tu porvenir.
Así que debemos confiar en Dios, en el Padre Celestial. Cualquiera sea tu situación, aflicción, angustia, el Señor va a orar si así se lo permites. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.